Saben, con todo esto que viene pasando hace 2 semanas, volví a conectarme con mucho de mi israelidad. Para los que no saben, acá nosotros vivimos algunos años en Israel. ¿Cuántas veces lo dije? Muchas. Si quieren les puedo recitar mi número de Teudat Zehut de memoria también. Retomé una serie que un amigo me recomendó hace un tiempo, que se llama en hebreo Sheat Neilá, que se traduce literalmente como la hora de Neilá, y que la traducen alguien la vio por acá, ¿no? En inglés está traducida en HBO como The Valley of Tears, el Valle de las Lágrimas, ¿no? Y así como retomé esta serie, que es una serie sobre ciertos sucesos acaecidos en la guerra Yom Kippur, una serie israelí, retomé un libro que tenía a medio leer, una novela de Amos Oz. ¿Vieron de esas que uno va apilando sobre la mesita de luz, ¿no? Primero empieza un libro, después 2, 3, 4. Acá hay algunos vendedores de libros, libreros que saben de qué hablo. Tenía este libro ya en el fondo y con todo lo que viene pasando tenía que volver a habitar lo israelí de alguna manera. Así que retomé esta novela. Es una novela que se llama Judas en español, Abesorá al Pi Yehuda. Y quiero compartirles hoy un fragmento, un pasaje de esta novela que leí hace unos días. Y dice así: el amor, escribe Amos Oz, el amor es algo íntimo y extraño a la vez. El amor está lleno de contradicciones. Y además, al estar lleno de contradicciones y justamente por eso, se parece mucho al odio. Y está más cerca del odio de lo que la mayoría de nosotros imagina. Y a continuación, en el mismo capítulo, unas líneas después del pasaje que les acabo de citar, el escritor describe una disputa, una discusión de corte ideológico o político que se habría dado entre una figura de la política israelí durante los albores de la creación del Estado de Israel, un político judío de linaje árabe, mizrají, llamado Shaltiel Abravanel, que discute nada más y nada menos que con David Ben Gurión. Y en vísperas de la creación del Estado, ambos, describe Amos Oz, se ensarzan en una discusión sumamente acalorada acerca de una problemática particular: la convivencia con la población árabe local. Abravanel, Shaltiel Abravanel, relata el autor, era de aquellos políticos que soñaban con que los judíos y los árabes podrían, llegado el momento, amarse, no solo convivir, amarse los unos a los otros. Para ello, decía, solo debe ocurrir una cosa. Hay una sola condición que debe cumplirse. Tendría que desaparecer la falta de entendimiento entre unos y otros. Parece muy sencillo, ¿no? Pero es en eso, señala justamente el narrador, señala Amos Oz, en lo que Abravanel, este político, se equivocaba. Porque entre judíos y árabes no hay y nunca ha habido ninguna falta de entendimiento. Recuerden que esta no es mi posición personal necesariamente. Estoy citando del libro de Amos Oz. Al contrario, dice el escritor, desde hace ya décadas reina entre nosotros y ellos un entendimiento total y absoluto. ¿En qué consiste este entendimiento? En que los árabes de aquí, dice el autor, se aferran a esta tierra porque es su única tierra, porque no tienen otra, y nosotros nos aferramos a esta tierra exactamente por el mismo motivo. Por lo tanto, el entendimiento mutuo está perfectamente claro. Y sin embargo, aquí no termina la cosa, escuchen bien. Pese a todo lo que acabo de decir, continúa el escritor, dichosos los soñadores. Dichosos los soñadores
como Shaltiel Abravanel, que son capaces de imaginar otro horizonte posible. Y maldito aquel que les abra los ojos a los soñadores. Porque es cierto que los soñadores no nos van a salvar, ni ellos ni sus discípulos, pero sin sueños y sin soñadores, la maldición, concluye Amos Oz, la maldición que se cierne sobre nosotros sería 1000 veces más pesada que la realidad que hoy nos atormenta. Y la verdad es que es lindo soñar, ¿no es cierto? ¿A quién no le gusta soñar? Está bueno soñar. Imaginar como el personaje de la novela, ¿lo conocían a Shaltiel Abravanel, este político israelí? No lo conocían porque es un personaje ficticio que creó Amos Oz. Y sería lindo, estaría bueno imaginar como este personaje visiones cuasi proféticas de una sociedad en la que reina una armonía redentora, mesiánica, en la que, en palabras del profeta, el león yace serenamente junto al ciervo y los hombres convierten sus armas, sus espadas, en arados. Pero a decir verdad, en lugar de soñar, nosotros hace ya 2 semanas, más bien nos volvimos a despertar. Despertamos nuevamente a un mundo en el que el odio más encarnizado vuelve a escribir las páginas de nuestra propia historia. Nos creíamos omnipotentes, indestructibles, inexpugnables, infalibles. Pero el mundo, la historia, vino nuevamente a recordarnos nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Y sin embargo no estamos sorprendidos por el odio que azotó a Israel hace 2 semanas. No estamos sorprendidos porque sabemos que este rencor, que esta cólera, no es algo nuevo. Es de hecho uno de los fenómenos más antiguos y primordiales de la historia de la civilización, o mejor dicho, de la historia de la barbarie. Este odio tiene una continuidad histórica, no emerge, no nace de la nada. Tiene una genealogía, o sea, un principio bien claro y rastreable. Este odio no tiene absolutamente nada que ver con contextos políticos ni con conflictos territoriales. Trasciende cualquier discusión y disquisición de este tipo. Lo que vimos en Israel hace unos días fue la manifestación del odio al judío como expresión de alteridad. Lo voy a decir en palabras un poco más fáciles. Lo que vimos fue el odio al judío como la manifestación de la existencia de un otro en el mundo, de alguien distinto que escapa a las tipologías y a los intentos de clasificación que las distintas matrices de pensamiento a lo largo de los siglos han intentado imponer sobre nosotros. Y pareciera ser que en este ámbito, en el ámbito de la judeofobia, las contradicciones usuales de la lógica cotidiana se suspenden, se anulan. La judeofobia, piénsenlo así, actúa como un orden, como un ámbito de la existencia que tiene cierta autonomía, porque las contradicciones y las antinomias más inconcebibles pueden vivir una junto a otra sin ningún inconveniente. ¿Les doy un ejemplo? Se puede odiar al judío porque es pobre, porque es mísero, o al mismo tiempo se lo puede odiar porque es un magnate, un banquero presuntamente desalmado, artero, gestor, según el guión de los viejos y nuevos libelos de sangre, de los saqueos y las crisis financieras mundiales. Se puede odiar al judío por ser apátrida o por el contrario, y al mismo tiempo sin que esto resulte contradictorio para nadie, por tener patria y por aferrarse obstinada y orgullosamente a ella.
y por defenderla con valentía y con arrojo. Pero no me quiero concentrar solo en el odio el día de hoy, porque así como el odio tiene su génesis, tiene su principio, tiene una trayectoria histórica clara e inapelable, también el amor, su opuesto, como decíamos todos en el pasaje que les traje hace unos minutos, el amor también lo tiene. Y si no el amor, si no estamos todavía listos para concebir, para albergar en nosotros el amor por el otro, hablemos al menos de esperanza. No quiero sonar naïve cuando les digo esto, no quiero que me tomen por iluso, por inocente. Lo que les quiero decir es que la historia del pueblo judío es verdad, es innegable. Me van a decir que ha sido signada, entre otros avatares, entre otras cosas, por la fragilidad, los exilios forzados, las inquisiciones y sus expulsiones, los autos de fe y los intentos de exterminio de todo tipo. Todo esto es cierto. Pero al mismo tiempo, también es verdad que nada, absolutamente nada, ni las circunstancias más adversas han logrado conmover los cimientos de nuestra propia posición subjetiva frente a la vida, de nuestra propia ética. Nuestra más grande e insoslayable virtud, que es una virtud colectiva, es una proeza colectiva, no solo consiste en levantarnos, en tener la capacidad de levantarnos una y otra vez esperanzados sobre las ruinas de nuestros propios escombros. Nuestra gran gesta colectiva tiene que ver con que nunca hemos permitido, y tampoco lo vamos a permitir en esta ocasión, que el odio nos gane. Nunca hemos permitido ni vamos a permitir hoy que el rencor, que la cólera que otros intentan sembrar en nosotros florezca en nuestro interior. Porque en lugar de venganza, hemos siempre, a lo largo de nuestra vasta y rica historia, enarbolado la bandera y el anhelo de la redención, de una redención que no se limita y reduce solo a nosotros, sino que se trata de un orden de justicia global que así soñamos se extenderá al final de los días sobre nosotros y sobre toda la humanidad. A la opresión de la espada y a los mecanismos que pretenden constantemente en nuestras sociedades aculturizarnos y convertirnos en uno más del montón, borrar la huella de nuestra singularidad más irreductible, nosotros hemos siempre opuesto el vigor de la memoria y la fuerza de la palabra. Y hablando de palabras, les recuerdo, aunque no tuvimos tiempo de hablar de esto, porque los acontecimientos intempestivos y crueles en Israel nos sorprendieron cuando debíamos celebrar Simchat Torah, les recuerdo que hemos comenzado desde la semana pasada nuevamente el ciclo de lectura de la Torah y que hoy leemos la segunda de las secciones, la segunda de las Parshiot de Sefer Bereshit. Hoy leemos Parshat Noach, que contiene uno de los mayores y más maravillosos relatos que ha gestado nuestra memoria colectiva. Se trata de la famosa historia de la Torre de Babel. Se trata de un tiempo idílico en el que la humanidad toda se ve unida, mancomunada, tras una misión, tras un sentido de propósito común, que es la construcción de un edificio, de una estructura imperecedera que va a perpetuar el nombre y el recuerdo, la huella del paso de los hombres por este mundo. Sin embargo, ¿qué sucede a continuación en el relato? En medio de la ambiciosa edificación, las lenguas empiezan a confundirse. La sensación de omnipotencia que invade, que embarga a los constructores, se ve socavada por la miseria propia de la condición humana. El ego, los intereses personales, las ínfulas de grandeza, todo eso se interpone en el camino del presunto universalismo babilónico y la obra
la torre de Babel, tan improbable como ambiciosa, queda trunca e inconclusa para siempre. El amor por el género humano, en su totalidad, como lo refiere esta historia, es quizás algo demasiado abstracto, una abstracción demasiado sutil y ambiciosa como para ser alcanzada y sobre todo como para ser concebida en momentos de dolor donde nuestra respuesta inmediata a lo que sucede pareciera ser el rencor y el encono. Pero no podemos permitir que el barbarismo nos transforme en bárbaros. No podemos permitir que el odio nos convierta en seres que se dedican a odiar. No podemos permitir que los fanatismos nos conviertan en fanáticos. Tenemos que recordar que antes de que las vicisitudes históricas nos empujen a nuestros hermanos y hermanas en la tierra de Israel a volver a vestir de nuevo el viejo atuendo de los guerreros macabeos, dándoles pleno derecho de defenderse y defender su tierra, nuestra tierra. Antes de eso fuimos, somos y seguiremos siendo, ante todo, no un pueblo de guerreros, sino un pueblo de soñadores. Por eso hoy elegimos seguir soñando. Yo elijo seguir soñando con un mundo, con una sociedad en la que podamos llevar a nuestros hijos y a nuestras hijas a la escuela sin alarmarnos, sin que el temor de viejos traumas registrados inevitablemente en nuestro psiquismo vuelvan a atormentarnos y vuelvan a reverberar en nosotros. Yo elijo seguir soñando con tiempos en los que nuestra gente en Israel pueda vivir sin la sombra de la vileza más artera y más traicionera a sus espaldas. Elijo seguir soñando, aunque resulte difícil y aunque, como dijo Amos Oz, ni el sueño ni los soñadores vayan a salvarnos de nuestros tormentos. Yo sigo inclaudicablemente, y ustedes también seguramente, soñando con tiempos en los que podamos vivir en paz y dejar de una vez por todas, al menos una vez en la historia, dejar de sobrevivir. No queremos sobrevivir. Ya nuestros abuelos tuvieron suficiente con eso. Ya nuestros abuelos se encargaron de sobrevivir. Nosotros queremos, honrando su legado, honrando el legado de nuestra tradición, queremos vivir la vida aquí, en este suelo que también consideramos propio, o allá, en la tierra de nuestros antepasados, donde cada uno de nosotros decida hacerlo. ¿Será mucho pedir? No lo sé. No para nosotros, no para un pueblo de soñadores. Porque si el mundo otra vez se niega a concedernos la posibilidad de vivir en paz, nosotros seguiremos soñando, porque en esto tenemos una maestría colectiva sin igual. Seguiremos soñando con el día en el que vivir en paz, sea donde fuera, deje de ser una quimera y se convierta en una realidad. Nos vamos a poner de pie, por favor.